Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver qué batería instalaríamos en julio de 2023. Así que si quieres saber qué tipos de batería hay y cuál es la más interesante para instalar ahora en julio de 2023, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a analizar los diferentes tipos de baterías que nos encontramos ahora mismo en julio de 2023 en el mercado para analizar cuál es la mejor opción en el caso de que queramos montar una batería dentro de nuestro sistema fotovoltaico. Lo que vamos a analizar son las diferentes posibilidades entre el mundo DIY, es decir, el mundo do it yourself, el mundo hazte tú mismo la batería, y entre las baterías que ya tenemos fabricadas de mercado y que podemos comprar directamente en la tienda. Luego lo que vamos a analizar es los diferentes aspectos o características que tienen las baterías para decidir cuál es la mejor batería o la batería que yo me elegiría para montarme ahora mismo si tuviera que montarme una batería en julio de 2023. En este caso vamos a analizar 5 tipos diferentes de baterías a la hora de montar una batería dentro de nuestra casa. Baterías 18650 o 21700. Son baterías muy estándar y son seguramente las baterías que podemos conseguir más baratas de todo el mercado. Son baterías do it yourself, es decir, tienes que montarte tú entera la batería, es decir, ir soldando los elementos y demás. Con lo cual son baterías a las que hay que añadir muchísimo trabajo por nuestra parte. Baterías de LiFePO, baterías prismáticas. Estas baterías son también baterías DIY, es decir, baterías do it yourself. Hay que montárselas uno mismo. La ventaja que tienen es que estas baterías son muy cómodas y muy fáciles de montar, ya que con un solo elemento, en función de del amperaje que compramos, ya es 1 kilovatio de batería, con lo cual realmente es muy sencillo y muy rápido montarte tu propia batería. Baterías de vehículo eléctrico. En las baterías de vehículo eléctrico hemos cogido dos modelos que son, digamos, los más famosos o los que más se están utilizando, que son las baterías de Volkswagen, de los vehículos ID3 e ID4, que las tenéis en dos formatos, en formato de 12S y en formato de 8S. El formato 8S está muy bien para quien tenga, por ejemplo, un inversor Victron que es capaz de llegar a manejar baterías de 16S de litio-ion, con lo cual está muy bien porque es capaz de aprovecharlas si pones dos en serie y ya tienes 13 kilovatios de batería con dos elementos puestos en serie, mientras que las baterías de 12S valen para inversores de bajo voltaje, aunque los límites del inversor te puede llegar a dar problemas, pero sobre todo están muy bien pensadas para montar configuraciones de alto voltaje, por ejemplo, para utilizar con un Ingeteam que requiere a partir de 90 a 100 voltios para poder manejar sus 6 kilovatios de potencia que tiene, con lo cual ese tipo de baterías nos viene muy bien ya que podemos serializarlas y hacer baterías de alta tensión de una manera muy simple y muy fácil. Luego tenemos las baterías más famosas, que son las baterías de Mercedes de 16S, que son baterías que además los distribuidores que las venden ya te las venden con directamente BMS, una caja en la que va guardar la BMS y sus sistemas de seguridad. Dentro de las baterías de vehículo eléctrico tendríamos la batería de Mercedes, la batería de 16S. Esta batería tiene pros y tiene contras. El contra que tiene es que te obliga a utilizarla en inversores Victron. No la puedes utilizar en otro tipo de inversor, siempre hablando de bajo voltaje, ya que realmente su tensión superior es muy alta y apenas ningún inversor llega a los 65 voltios que necesitas para llegar a cargar la batería correctamente. Esta batería entraría medio dentro del grupo de baterías montadas completamente, ya que la venden directamente, que simplemente consiste en atarla a la pared y conectar los 4 cables que trae. O sea, es decir, podríamos especificar o podríamos decir que se podría considerar que entra dentro de las baterías terminadas. Otra cosa, eso sí, es las garantías que te puedan dar y la posibilidad o no de ser una batería que pueda ser y la otra es que pueda ser una batería que sea certificable o, digamos, metida dentro de una instalación legalmente para poderse homologar, por decirlo de alguna manera.
Por último, tendríamos las baterías. Por último, ya estrictamente dentro de las baterías de me voy a la tienda y me la compro, tendríamos la Pylontech de 4,8 kilovatios, que ahora mismo sinceramente tiene un precio de derribo y puede ser una de las mejores opciones a la hora de elegir. Los 5 aspectos que vamos a considerar a la hora de tomar la decisión van a ser el tamaño, el rendimiento, el precio y su rentabilidad, la seguridad y la homologación. Con esto vamos a empezar a ver los siguientes aspectos. En el tema del tamaño estamos hablando que aproximadamente las celdas del LiFePO tienen la mitad de densidad energética hablando en vatios hora por litro. Siempre hablamos de vatios hora por litro, que es tamaño. El tema del peso es de suponer que no nos importa, dado que van a ir al suelo, con lo cual realmente que pesen más o que pesen menos nos da un poco igual. Lo que sí que nos importa es que ocupen más o ocupen menos. Las densidades aproximadamente, las LiFePO, andan en torno a un 40% más de volumen con respecto de las baterías de litio-ion. ¿Qué significa? Que de todas estas opciones que tenemos, las peores en cuanto a tamaño son las Pylontech, ya que la caja que viene pues ocupa su sitio. Las siguientes peores serían hacer de baterías de LiFePO2 manualmente, en las que las harías un poco más pequeñas que con la caja que viene en la LiFePO. Y luego, de entre las otras 3 opciones, de entre 18650, Volkswagen y Mercedes, que son las que tienen más densidad volumétrica, tendríamos las 18650, no porque ocupen más o ocupen menos, sino porque nos obligan por narices a colgarlas en la pared, ¿vale? Con lo cual realmente la solución es un poco, para mi gusto, demasiado grande. Y de entre las baterías de Volkswagen y las baterías de Mercedes, aunque realmente más o menos tienen la misma densidad, hay una diferencia bastante grande que hace que sean bastante más densas las de Volkswagen que las de Mercedes. Las de Mercedes, como son baterías de vehículo eléctrico, llevan refrigeración incorporada dentro de la caja, que significa que la caja lleva hueco por dentro, por decirlo de alguna manera, para pasar la refrigeración del líquido, con lo cual lo que está obligando es a que la caja sea un poco más grande que las de Volkswagen. Al final, por densidad en sí de lo que es la batería que te venden, es más densa la de Volkswagen, ya que la refrigeración es externa, no es interna, con lo cual es más densa que la batería de Mercedes. En cuanto al rendimiento, por rendimiento vamos a entender la capacidad de carga y de descarga que tiene la celda, es decir, la potencia que puede llegar a dar la batería a la hora de cargarse o de descargarse sin problema alguno. Como estábamos explicando antes, aquí partimos de 2 tipos de tecnología. Partimos de tecnología LiFePO y de tecnología litio-ion. En el caso de las LiFePO soportan cargas y descargas de hasta un C sin ningún problema. Más de ahí no se recomienda que apliquemos más carga o más descarga de esa potencia. ¿Esto qué significa? Y muy importante, tenemos que tenerlo muy claro, que la capacidad de carga y de descarga en una batería se mide por Cs. Significa que se mide también a partir del tamaño que tiene. Es decir, si tenemos una batería de 5 kilovatios hora de capacidad, si le estamos diciendo que su capacidad de carga-descarga es un C, significa que es capaz de descargarse a una vez su tamaño en potencia, es decir, si es de 5 kilovatios hora de capacidad, es capaz de descargarse o cargarse a 5 kilovatios de potencia, tanto en carga como en descarga, si es que es un C tanto de carga como de descarga. ¿Qué significa? Que si pusiéramos, por ejemplo, una batería de LiFePO muy chiquitita, imaginaros una batería de 3 kilovatios hora y como la tecnología solo soporta un C de carga-descarga, significa que la batería solo se podría descargar a 3 kilovatios de potencia. ¿Qué significa esto? Que esa batería la tendríamos que conectar a un inversor como máximo de 3 kilovatios de potencia, porque si lo conectamos a 9.5, la batería no va a ser capaz de descargarse a más de 3 kilovatios de potencia, porque su tamaño es 3 kilovatios hora, su régimen máximo de carga-descarga es un C, luego es 3 kilovatios de potencia. Luego eso hay que tenerlo muy claro cuando pensemos en qué sistema queremos montar y saber que si es LiFePO solo aguanta un C, y si solo aguanta un C y vamos a poner una batería muy chiquitita, pues vamos a tener problemas de extracción de potencia. ¿Qué significa? Que si vamos a montar, por ejemplo, que queremos montar un inversor de 8 kilovatios, lógicamente la batería tiene que ir en consonancia y no tienes que tener una batería de 4 kilovatios hora, porque si solo tienes una batería de 4 kilovatios hora no vas a poder utilizar tu inversor de 8 kilovatios. Por otro lado, la tecnología de litio-ion es bastante más capaz a la hora de cargarse y descargarse. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, las baterías de Volkswagen están montadas
en un vehículo que es el ID.4 GTX. Ese vehículo es capaz de desarrollar 230 kilovatios de potencia, o lo que es lo mismo 299 caballos. Esos 230 kilovatios de potencia obviamente tienen que salir de la batería, es decir, si la batería no es capaz de dar los 230 kilovatios, Volkswagen no puede estar anunciando 230 kilovatios porque el coche no los daría, es decir, la batería tiene que ser capaz de dar ese pico de potencia. Si el coche da 230 kilovatios de potencia y la batería es de 82 kilovatios hora, lo que estamos diciendo es que las Cs que necesita esa batería para alimentar a los motores es casi 3 C, es decir, es 2,8 C, lo que significa que las baterías van a soportar cargas y descargas de 2,8 C. ¿Qué ocurre? Que no tenemos que ser tan salvajes y hacer eso por una sencilla razón, porque la batería, cuando tú la descargas y la cargas, a medida que la cargas o la descargues más rápido, la batería va a sufrir estrés de temperatura, es decir, se va a calentar. Los vehículos llevan sistemas para enfriar la batería y también para calentarla en los casos que lo necesiten, pero sobre todo, básicamente, principalmente para enfriarla. Entonces, ¿qué significa? Que si tú la cargas o la descargas a muy alta velocidad, ¿vale? A esos 2,8 Cs que estamos hablando, que son capaces de aguantar, el problema es que la batería se va a calentar mucho. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene sentido que lleguemos hasta esas Cs. De hecho, por ejemplo, las baterías de Mercedes, fijaros que os he dicho antes que llevan incorporado el sistema de refrigeración, que si quisiéramos hacer esas barbaridades, pues habría que conectarlo, pero vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Además, el tema del rendimiento realmente, si lo pensáis, es algo que no tiene mucho interés. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos tecnologías, sea el IFEPO, o sea las baterías de vehículo eléctrico, las 18650, son capaces de dar más o menos sin ningún problema un C e incluso sin calentarse. Quizás las LiFePO se podrán calentar un poco porque están muy cerca de su límite. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que normalmente cuando montamos una batería, si tienes un inversor de 5 kilovatios, una batería que le viene bien es una batería de 10 kilovatios hora, que es más o menos lo que nos puede hacer falta en casa. ¿Qué significa? Que para utilizar una batería en tu casa, en lo que se denomina en régimen estacionario, realmente esa batería, por el tamaño que le vamos a poner, que ya os digo que si tenéis un inversor de 5 vais a utilizar una batería de 10, el tema que ocurre es que la potencia que vais a sacar de la batería va a ser siempre como mucho 0,5, 0,4 C, es decir, si es de 10 kilovatios hora la batería y voy a sacarle 5 kilovatios de potencia con mi inversor de 5 kilovatios, si lo pensáis, es 0,5 C. 0,5 C te lo soporta las de vehículo eléctrico, te lo soporta las del IFEPO, no hay ningún problema. Entonces, dimensionando la batería correctamente, que es que en menos de 10 kilovatios en una casa termina siendo poco, sobre todo por el precio que cuesta la instalación, lo que va a ocurrir es que da igual la tecnología y da igual el rendimiento de la batería, porque realmente cualquier batería va a ser suficiente para producir la potencia de carga o descarga que necesitamos para la utilización dentro de nuestra casa. Con lo cual, el apartado rendimiento, pese a que es mejor tecnología en cuanto a rendimiento, las baterías de vehículo eléctrico, realmente es que no tiene mucho interés o mucho sentido que tengamos en cuenta el rendimiento si dimensionamos bien nuestra batería. En cuanto al precio y la rentabilidad, empezamos por el precio. Lo que vamos a dar es precios de euro por kilovatio hora, que es la forma más justa de compararlas, aunque luego veréis que hay muchos matices, ya que es un poco difícil de estimar exactamente el euro por kilovatio hora, por ejemplo, en baterías como las 18650 o las 21700, en las que sí, vale, yo puedo ver lo que valen las baterías, pero luego hay que agregar todo el material adicional que hay que poner para construirte la batería, que los holders, las barras de embarrado, todos los cablecitos, es decir, que realmente el coste de las baterías 18650 o 21700 es un poco relativo y realmente solo voy a sumar lo que sería el coste de la batería más el coste de una BMS. El resto de cosas se lo vamos a, entre comillas, a regalar porque va a ser bastante complicado de calcular, y es que ya veréis que realmente aún así tampoco es muy interesante. Buscando en páginas de gente que se dedica a vender de este tipo de baterías, podemos observar, como veis en pantalla, que tenemos, por ejemplo, unas baterías que te cobran 1.900 euros precio sin IVA, al cual que por supuesto vamos a hacer todos los cálculos, los vamos a agregar con IVA, y le estamos añadiendo, y estoy, mejor dicho, añadiendo a todos los cálculos de baterías que son do it yourself y que hay que meterle una BMS, estoy metiéndole 150 euros de coste de BMS, pero a todas, para que estén todas con el mismo BMS. Aunque cierto es que en función de la configuración de BMS que hagas, pueden ser más baratas o más caras, pero digamos que se lo estoy metiendo el mismo coste
puesto a todas para que no falsee un poco el resultado, aunque está claro que, por ejemplo, si haces una 16S, la BMS es un poquito más cara que si haces una 12S, es decir, que varían un poco los precios, pero lo vamos a dejar más o menos igual. Estamos hablando que con estos precios, más sumar los 150 euros de la BMS y teniendo en cuenta que estamos hablando de 20 kilovatios, es decir, que a medida que compras una batería más grande te sale más barata, estamos hablando de un precio de 122 euros por kilovatio hora. Ojo, una cosa muy interesante y que ahora volveremos con ello cuando hablemos de la rentabilidad de la batería, estamos hablando de que son baterías que están al 72% de su capacidad. Si la batería está al 72% de capacidad, obviamente ya tiene bastantes ciclos encima y como ya sabéis, las baterías tienen un número de ciclos determinados en los que su fabricante dice que te tiene que aguantar. ¿Qué significa esto? Que es que no es lo mismo que algo me cueste 100 euros el kilovatio hora y aguante 2 ciclos que algo que me cueste 200 euros el kilovatio hora pero me aguante 100.000 ciclos. Es una comparación muy exagerada, pero que para que entendáis que realmente el precio de verdad hay que verlo en euros kilovatio hora ciclo, ¿vale? Es decir, cuántos euros me cuesta cada kilovatio hora por cada ciclo que hago, ya que si realmente solo consideras el euro kilovatio hora, lo que estás haciendo es suponer que la batería te va a durar siempre y es mentira, nada dura para siempre, todo tiene desgaste, ya que son procesos químicos los que estamos haciendo cuando cargamos y descargamos la batería y siempre se va a degradar la batería en ese funcionamiento, con lo cual a la hora de hacer el verdadero coste deberíamos de hacerlo en euros kilovatio hora ciclo. Pero ahora, en una primera vuelta, vamos a calcular simplemente el euros kilovatio hora, que sería precio, simplemente. Entonces, en euros kilovatio hora, la batería más barata, obviamente, son las 18650. Las 18650 las tenéis de calidades diferentes y de capacidades diferentes. Esto, que me parece una calidad mínima, es decir, menos de un 72% de una batería, es que me parece ya meter cosas que son muy peligrosas, ¿vale? Dentro de tu batería. Yo en la vida montaría algo que tuviese menos de esta capacidad. Estamos hablando de 122,45 euros el kilovatio hora. Luego tenemos las baterías del IFEPO, las prismáticas, las que nos venden por elementos sueltos. Estas baterías tenéis en AliExpress cantidad de suministradores y es fácil encontrarlas desde 132 euros el kilovatio hora. Estas baterías, por ejemplo, las de 310 amperios, que son baterías de 992 vatio-horas, es decir, es casi una batería de 1 kWh, lo que significa que si montas, por ejemplo, una 16S, que sería la tensión ideal para inversores de bajo voltaje, tienes que comprar 16 baterías de este estilo y montarías una batería de 16 kWh. Bueno, pues esas baterías junto con su BMS estaríamos hablando de un precio de 132 euros por kilovatio hora. La siguiente opción más barata sería las baterías de Volkswagen. Las baterías de Volkswagen se encuentran en precios IVA incluido por 950 euros en diferentes distribuidores. Añadiéndole los 150 euros de la BMS, como estamos añadiendo en todas las opciones, nos quedaría un precio final de 165 euros por kilovatio hora. En siguiente opción, en orden de precio ascendente, tendríamos las baterías de Pylontech. Las baterías de Pylontech las tenéis mismamente en el Obramat por 1.329 euros IVA incluido, lo que significa que son 4,8 kilovatios hora por ese precio y ya tiene BMS, es decir, aquí no hay que sumarle nada, aquí ya tiene la BMS incluida. Estamos hablando de un precio de 276 euros por kilovatio hora. Es decir, si os fijáis, aquí ya pasamos a la sección, por decirlo de alguna manera, ya no es do it yourself, ya es una batería de mercado. El salto es bastante grande, estábamos pasando de 165 a 276 euros por kilovatio hora. Y como última opción y más cara, y no deja de ser una opción que no es do it yourself, pero casi es do it yourself, tenemos la batería de Mercedes, que son 3.630 euros por una batería de 11 kWh, ya tiene incluido su BMS porque ya te la venden con BMS, y estamos hablando de un precio de 330 euros por kilovatio hora. Vale, ya hemos visto ordenadas de mayor a menor el rango de precios. Pero a ver, si hablamos de rentabilidad, tenemos que meter en juego los ciclos. Si metemos los ciclos en juego, vamos a poner en los ciclos 6.000 ciclos de duración para las baterías de
LiFePO y 4000 ciclos para las baterías de litio-ion, que sinceramente es regalarle muchos ciclos. Si os miráis los datasheets de las 18650, están hablando en los diferentes datasheets de 500, 600, 700 ciclos en muchos de los datasheets de baterías de Sony, etcétera. Las baterías de Volkswagen no tenemos ninguna información de cuántos ciclos aguantan, y las baterías de Mercedes exactamente tampoco tenemos ningún tipo de información de cuántos ciclos aguantan. Pero bueno, sí podemos asimilar, sobre todo para las de vehículo eléctrico, que ahí sí tenemos un poco más de información. Si consideramos, por ejemplo, la duración que estiman las mejores baterías que existen, que son las baterías de Tesla, que te dicen que aguantan 1.600.000 kilómetros, si echáis los cálculos, si aguantan 1.600.000 kilómetros y hacemos una media de que el coche te va a consumir unos 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros de media, ¿vale? Sí que nos salen aproximadamente los 4.000 ciclos, teniendo en cuenta que el coche son unos 80 kilovatios lo que tiene de batería. Estamos hablando de un Model 3 o un Model Y, sí que estamos hablando de unos 4.000 ciclos aproximadamente, que sería lo que deberían de durar las baterías. Independientemente, por construcción y química, las LiFePO aguantan bastante más ciclos que las baterías de vehículo eléctrico o las 18650. A todo esto tenemos que pensar una cosa bastante interesante, que es que las 18650 las vamos a comprar usadas, con lo cual no van a tener ya todos sus ciclos, van a estar ya gastadas. Las baterías de LiFePO sí las vamos a comprar nuevas, con lo cual sí van a venir con todos sus ciclos ya completos. Las baterías de Volkswagen, lo normal es que las compréis usadas, que no sean baterías que sean nuevas. Las baterías PyLonTech sí son nuevas, con lo cual van a venir con el 100% de los ciclos, y las baterías de Mercedes se supone que son nuevas, con lo cual deberían venir con todos sus ciclos. Si ordenamos de mayor a menor teniendo en cuenta el número de ciclos, nos damos cuenta que si las baterías nos salen, las baterías de LiFePO, las prismáticas, las do yourself, las que te las tienes que montar tú, si nos salen a 132 euros el kilovatio hora y aguantan 6.000 ciclos, estamos hablando que nos sale a 0,022 euros, es decir, a 2,2 céntimos de euro. Las siguientes baterías más rentables serían las PyLonTech. Las PyLonTech nos salen, hemos dicho, a 276 euros por kilovatio hora. Como aguantan 6.000 ciclos, estamos hablando que nos sale a 0,046 euros el euro kilovatio hora ciclo. La siguiente batería más barata sería la 18650. La 18650 ya os digo que no aguanta los 4.000 ciclos que le vamos a poner a las baterías de vehículo eléctrico, son de mejor calidad. Le vamos a poner 3.000 ciclos que, insisto, no los aguanta según las especificaciones técnicas de los datasheets, que de eso sí que hay muchos datasheets de las baterías de 18650. Estamos hablando que calculamos un precio de 122,45 euros el kilovatio hora, las vamos a poner que aguantan 3.000 ciclos, que tampoco llegan, y estamos hablando que nos sale un coste de 0,040 euros kilovatio hora ciclo. Además, tenemos que hacer una pequeña cosita, es que esas baterías no las estamos comprando nuevas, las estamos comprando usadas. Como las estamos comprando usadas, vamos a suponer que ya hemos gastado el 20% de los ciclos, es decir, que la batería está al 80% de su vida útil, con lo cual ya no estamos hablando de 0,040 céntimos, sino que nos vamos a 0,05 céntimos, porque son baterías que son usadas, luego hay que aplicarles su desgaste. La siguiente batería más rentable sería la batería de Volkswagen, en la que estábamos hablando de 165 euros el kilovatio hora, que si le aplicamos los 4.000 ciclos que hemos dicho que le vamos a aplicar a las baterías de vehículo eléctrico, estamos hablando de 0,041 euros por kilovatio hora por ciclo. Como también son baterías usadas, le aplicamos ese 80%, aquí ya depende de dónde hayas y cómo hayas conseguido las baterías, pero le vamos a aplicar el mismo índice de desgaste, con lo cual nos vamos a 0,051 euros por kilovatio hora por ciclo. Y en el último puesto de la rentabilidad tenemos las baterías de Mercedes, que estamos hablando de 330 euros por kilovatio hora y 4.000 ciclos, lo que nos da un cálculo de euro por kilovatio hora por ciclo de 0,0825.
Si os dais cuenta y ponemos ahora la tabla con todos los precios o con todos los costes euro, kilovatio hora ciclo, todas las baterías, la diferencia es abismal. Es decir, las baterías del IFEPO son mucho más rentables a la hora de utilizarlas en casa que las baterías de vehículo eléctrico, porque el tema está que es que aguantan mucho más ciclos. Si os dais cuenta, la mejor de todas, la más barata, es montarte con baterías prismáticas del IFEPO, montarte tú una batería que saldría a 0,022, luego vendría ya comprártela hecha a 0,046 y luego tendríamos las 18650, que es realmente este precio habría que añadirle, recordar que no está añadido todo el tema de embarrados, tal, es decir, que prácticamente este precio no es muy real, las 18650 y las de Volkswagen prácticamente pegadas. De hecho, es que en cuanto le sumes lo que le falta por sumar a las 18650 te salen más baratas y te salen más rentables las de vehículo eléctrico de Volkswagen. Y las muy rezagadas de largo tenemos a las baterías de Mercedes, que realmente se quedan demasiado caras. El tema de la seguridad. El tema de la seguridad es un tema últimamente muy controvertido, pero que hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos dos tecnologías completamente diferentes. Por un lado tenemos la tecnología del IFEPO y por otro lado tenemos la tecnología de litio-ion. La tecnología de litio-ion es más peligrosa que la tecnología del IFEPO. Eso es directamente una verdad, no se puede decir de ninguna otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo depende cómo lo utilices, pues es segura o no es segura. Lo que está claro es que si tú sobrecargas una batería del IFEPO, no arde. Si tú pinchas, es decir, si le das un golpe, se te cae al suelo la batería y se te resquebraja, o le das con una cosa con pico y le haces un agujero, la batería del IFEPO no arde. Mientras que las baterías de vehículo eléctrico, las baterías de 18650, si las perforas, arden. Y cuando decimos que arden, es que arden mucho, como podéis ver en el vídeo que se está viendo por debajo, qué ocurre cuando atraviesas una batería, sea de Mercedes, sea de Volkswagen o sea una 18650, si las atraviesas, arden. Y arden mucho, son en ese sentido peligrosas. También es cierto que es que quien porras en su casa va a coger y va a atravesar una batería, es que es un poco una cosa que no tiene mucho sentido. Vale, pero ¿y qué ocurre si sobrecargamos la batería? Es decir, si cargamos más de lo que debemos la batería. En el caso de las baterías LiFePO no ocurre nada, no arde, bueno, no ocurre nada. Sí, las tropeas, sale un poco de humo, pero no arde. Mientras que las baterías de vehículo eléctrico arden, y arden mucho, y son peligrosas. Es decir, si tú sobrecargas una batería de vehículo eléctrico, arde. Las 18650, si las sobrecargas, no arden, llevan un sistema de seguridad que lo que hace es salta una especie de válvula y digamos que desconecta la batería para que no la sigas sobrecargando. Pero si les das calor, es decir, si les sometes a mucha temperatura, las baterías del IFEPO tampoco arden, pero las 18650 y las de vehículo eléctrico arden. Con lo cual, como tengas un foco de calor muy fuerte al lado de las baterías, 18650 y vehículo eléctrico arden. Ahora, ¿significa esto que no sean seguras montar las baterías de vehículo eléctrico en tu casa? Pues hombre, como todo, tienes un coche que tiene gasolina, que la gasolina es un elemento muy inflamable, y lo tienes en casa y lo metes en el garaje y no estás pensando a ver si va a arder el coche, pues como todo. ¿Qué significa esto? Que hay que tener todo muy bien configurado y hay que tener todo muy bien montado para, si tenemos baterías de vehículo eléctrico 18650, no tener problemas. Es decir, tener una batería de vehículo eléctrico sin BMS es una locura. Estás jugando y estás teniendo papeletas para que tu casa salga ardiendo. Eso realmente a mí me parece una animalada. Tener un inversor que no esté perfectamente configurado y una BMS que esté perfectamente configurada y se entiendan entre ellos, o tengas algún sistema de monitorización sobre la batería continuo en el que cuando haya cualquier problema desconecte completamente la batería del inversor para que la batería ni siga cogiendo tensión ni siga bajando tensión, etcétera, es importantísimo, exactamente igual que tener un sistema de monitorización de temperatura de las baterías, ya que la temperatura es otra cosa que afecta muy negativamente en cuanto a temas de seguridad a las baterías de vehículo eléctrico 18650, con lo cual, ¿qué significa o cuál sería el razonamiento que diría yo? Que
las baterías de vehículo eléctrico 18650 son baterías para estar muy monitorizadas y para estar muy controladas y para saber muy bien lo que montas. Es decir, yo no la montaría si no tienes experiencia, si no eres capaz de monitorizar tu batería con algún sistema domótico en el que continuamente haya algo que esté vigilando esa batería y si hay cualquier problema inmediatamente tú estés avisado para que, aparte que corte el sistema, tú tengas en todo momento control de lo que está pasando y si tengas que parar, pares, porque me parece muy importante. Y si no tienes ningún tipo de control de ese estilo, que es un control avanzado sobre tu batería, lo mejor es que montes LiFePO, que es bastante más seguro y que las probabilidades de tener pues, una desgracia son bastante menores que con las de litio-ion. Pero dicho esto, si tú tienes un sistema de control de tu batería perfectamente monitorizado y tienes control continuo de tu batería, las baterías de vehículo eléctrico de 18650 no tienen por qué suponer ningún problema. En cuanto al esfuerzo de instalación, está claro, las baterías que son do it yourself, las que te las tienes que hacer tú mismo, pues lógicamente cuesta más hacerlas o montarlas, por decirlo de alguna manera, que las baterías que ya compras hechas. ¿Qué quiere decir esto? Pues hombre, que la batería más cómoda de todas está clarísimo cuál es, la Pylontech. ¿Por qué? Porque es una batería que la saco de la caja, le pongo el cable al inversor y se acabó, no tengo que hacer nada más, ya está, simple y fácil. Y por otro lado, al otro extremo, tenemos a las baterías de 18650 que nos van a llevar horas y horas y horas porque tenemos que ir haciendo packs de pilas, montando holders, haciendo embarrados, es decir, que lleva un trabajo infernal. Entonces, en orden de comodidad tendríamos las Pylontech, que es sacar de la caja y ya está, las Mercedes, que realmente el kit que nos venden pues es simplemente atornillar la batería a la pared, atornillar el conjunto BMS que nos venden y conectar los cables, o sea, es decir, no tiene nada más. Y luego, en siguiente orden, vendrían las baterías de Volkswagen, que lógicamente es buscar una BMS que valga para esa batería, que por ejemplo si utilizáis GRN BMS la instalación se simplifica una barbaridad, y montar sistemas de corte y ya está, no tendría mucho más. Y la siguiente tipo de batería por índice de dificultad tendríamos a la batería de LiFePO, las do it yourself, las que tienes que montarte tú, tu unión de baterías, en cuanto que si vas a montar una 16S, pues tienes que hacer 16 puentes, tampoco es nada del otro mundo, es decir, para mí yo entiendo que está más o menos al mismo nivel que la de Volkswagen, solo que la de Volkswagen, si vas a montarla, por ejemplo, una 12S en inversores de bajo voltaje, no hay que hacer nada, porque ya directamente digamos que lo que son las conexiones entre batería ya vienen hechas, porque es la propia batería que es una 12S, con lo cual es un poquito menos trabajo. Y por último, la batería que más trabajo requiere y que realmente requiere un trabajo bastante avanzado sería la batería de 18650, que requiere muchísimo trabajo porque lo que os digo, tienes que montar los holders, tienes que montar los embarrados, es decir, tienes que montar mucho hardware para poder hacer la batería. En cuanto a temas de homologación, está claro, lo que tenga su simbolito CE es homologable, el resto dudosamente es homologable. ¿Qué significa? Que de estas 5 opciones que hemos puesto, la única que es homologable de una manera sin problemas ninguna es la Pylontech, el resto fuera, ninguna nos vale, ¿vale? Es decir, ninguna podríamos homologarla, por lo menos de manera sencilla y rápida, tendríamos que hacerlo de una manera un poquito más complicada. Y con esto, las conclusiones. Para mí las conclusiones son claras. A día de hoy no tiene sentido montar otra cosa que no sea LiFePO en casa. Por 2 razones. Primera, por precio, como hemos visto, es decir, con precio incluyendo la rentabilidad, las baterías que salen más baratas sin duda alguna son las LiFePO. Y ahora, ¿qué te queda? Pues decidir si quieres montarlo batería LiFePO do it yourself o batería LiFePO ya de Pylontech con cajita que monto y tal. ¿Diferencia entre una u otra? Pues el precio, te sale una el doble que la otra, es decir, por un lado, si las montas tú, te salen a 0,022 euros kWh ciclo, y si las montas ya montadas y te compras una Pylontech, te sale a 0,046 euros kWh ciclo. Las baterías de vehículo eléctrico o consigues muy buenos precios por cualquier razón o realmente están fuera de precio, y además de estar de fuera de precio, pues tienen el problema de que son baterías para tenerlas controladas, para saber controlarlas, con lo cual entre que están fuera de precio y que son baterías para saber, digamos, para
tenerlas muy controladas. La única razón que yo encuentro para montarlas en tu casa es que tengas muchos problemas de espacio, y como tengas muchos problemas de espacio tienen más densidad, y como tienen más densidad pues montes esa batería, o porque por lo que sea las consigas en donde sea de un precio muy bueno, y con ese precio muy bueno justifiques la instalación. Si no, yo a día de hoy no le veo ningún sentido a utilizar otra cosa que no sea LiFePO. Pues estas han sido las conclusiones que hemos sacado tras analizar el tipo de baterías que tenemos en julio del 2023 con sus precios. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y déjanos aquí abajo en comentarios qué batería tienes tú y cuál te parece la más interesante a día de hoy, en julio de 2023. Nos vemos en el siguiente vídeo.